Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, les brindo mi cordial saludo. Esta mañana volvemos a conversar con un conocido personaje manabita, un personaje muy nuestro que no necesita ya de presentación, que conoce las particularidades de Portoviejo y de sus habitantes y que en cada diálogo nos entrega sus comentarios, sus recuerdos, sus vivencias del Portoviejo del ayer. Lo hace con la gracia no solo del que conoce, sino también de quien ha vivido estas experiencias que ahora disfrutamos. Me refiero a Julio de Mera Rodríguez, con quien estamos conversando sobre un tópico del que poco se comenta, pero que han sido y son lugares de permanente concurrencia. El lugar donde se pierde el tiempo al calor de una bebida que embolata los sentidos, donde el alma se llena de nostalgia ante los recuerdos de un amor perdido o de un familiar, de un amigo conocido que ocupa algún lugar en el lugar ignoto donde mueren las personas buenas o malas. El lugar donde se conversa de cosas interesantes y vanas y en donde la amistad se afianza o se pierde por los efectos que provoca el aguardiente, sea de monte o sea de caña. El personaje al que me refiero, Julio de Mera Rodríguez. Buenos días, estimado Julio. Gracias por estar nuevamente con nosotros, cumpliendo con el compromiso que nos hicimos de volvernos a encontrar en este espacio para conversar sobre salones y cantinas. Buenos días, bienvenido. Tu palabra es de bienvenida. Buenos días, Ramiro. Mucho gusto de comunicarme contigo nuevamente. Aquí estamos a las órdenes. Vamos a tratar de llegar a todos esos lugares que existieron. Muchos de ellos ya no existen, es verdad, pero en el imaginario de muchas personas todavía rondan por ahí, por las calles de Portoviejo. Así que vamos a ver cómo nos va hoy día. Gracias, Julio, por estar presente. En verdad que es un gusto conversar contigo y volver a conversar, pero sobre este campo que es realmente interesante. Es un campo muy interesante porque todos hemos vivido acerca de estas experiencias. Hombres que disfrutamos de este momento y mujeres también que por momentos acompañaban o por momentos renegaban de las visitas que hacíamos a estos lugares. Las cantinas en Portoviejo. Son cantinas que, al igual que en cualquier pueblo o ciudad del mundo, son lugares típicos al que concurre la gente en sus momentos de ocio. Según lo que se dice, es para alegrar el momento o para matar una pena. Pero, Julio, cada cantina tiene sus particularidades y también sus visitantes. Unos que son más asiduos que otros por tal o cual motivo. Pero al fin de cuentas, una cantina es para eso, para matar el tiempo y también para más tarde amanecer con una de esas resacas que a todos mata, pero que muchas veces esa resaca termina en el mismo lugar donde se inició la fiesta, diciendo de que un clavo saca otro clavo. Julio, ¿cuál fue la primera cantina que conociste o que visitaste? ¿Cuál fue esa primera cantina de la que disfrutaste del licor bendito, como lo cantaba Julio Jaramillo? Bueno, nosotros en el barrio, yo viví mis primeros 13 años ahí en la esquina de Telecom, en la 10 de agosto y Francisco Pacheco. Y nosotros, un lugar que comenzamos a frecuentar era, se puede decir que era una cantina, la de Julián Caicedo, chichas horas. Ahí vendían chichas horas, también vendían aguardiente. Los mayorcitos tomaban aguardiente y nosotros saboreábamos la chichas horas. Eso por la proximidad a mi casa y nosotros todos, los muchachos del barrio, por ahí iniciamos nuestra relación con las cantinas. Pero bueno, ese era un bar cantina, era una tienda cantina donde tú mismo lo explicas, se expendía licor y también la chicha jora, que es tradicional, una fiesta indígena, un producto indígena, una bebida indígena que es muy consumida todavía en la sierra y que la trajo Julián Caicedo por estos lares.
era, a lo menos es lo que tenemos conocimiento de que él expendía en sus tiempos. ¿Esa chicha jora tenía algún punto de licor? Claro, tenía un grado de fermentación que le daba un porcentaje de alcohol y eso nos ponía alegre, ¿no? Y ya nomás con saber que era chicha jora, ya la gente decía, bueno, vamos, que algo nos va a pasar, decían los muchachos. Sí, porque el puesto, la tienda de Julián Coronel, en sus momentos, en sus tiempos, fue muy conocida y muy visitada. Iban Julián las Caicedo. familias y también se tomaban los hijos con una edad de ya medios varoncitos, medios hombrecitos, porque eran los tiempos, te digo, de que a los 13, 14 años, las familias se motivaban para llevar a los hijos varones a cumplir con sus necesidades fisiológicas en sus momentos. Ese es otro tema del que también en algún momento vamos a conversar. Los lupanares, los prostíbulos en Puerto Viejo, que es un tema que también ha sido tabú hasta el momento y que no tenemos por qué asustarnos, sino que tenemos que recordarlos, porque fueron muy típicos, muy folclóricos y también fueron parte nuestra. Pero Julio, aparte de esa cantina, de esa tienda cantina, mira, hablamos de tienda cantina de Julián Caicedo, el de la Chicha Jora, pero realmente las cantinas son solamente para expendio de aguardiente. ¿Cuál es la cantina que tú más recuerdas en tus primeros momentos? Bueno, por ahí mismo, por el barrio, ya 1 o 2 años más que habíamos ya crecido, teníamos 2 años, 15, qué sé yo, 16. Había una cantina al frente del recreo, casi ahí. Era entre diagonal al recreo y diagonal a una fábrica de hielo de un señor, eh, El Diamante, sí, Arboleda, Arboleda. Ahí al frente quedaba Liborio Delgado. Don Liborio Ese, Delgado, en toda la esquina, una casa de entonces, 2 plantas, y en la eh, parte de abajo, en la esquina, tenía tienda y cantina. y entonces nosotros, esa gente que ahí frecuentaban, eran casi del mismo barrio y nos conocían a nosotros, los muchachos, que a veces nos topábamos en el río cuando nos íbamos a bañar. Entonces estábamos ahí como en familia, decía yo, y decíamos todos. Y nos gustaba ir ahí y ahí aprendimos a tomar a veces una cerveza y después aguardiente, ¿no? Y el aguardiente, pues, que era el plato fuerte de Liborio, ahí aprendimos a degustarlos y ahí comenzamos, ¿no? Julio, yo recuerdo, porque también visité las cantinas de joven, ¿ya? De que en las cantinas se compraba el aguardiente por cuartitas o por mulitas y en mesas de madera con sillas de tijeras de madera. Se servían, sobre la mesa se ponían las copas de vidrio, copitas pequeñas de vidrio con la cuarta o con la mula o con la chata o con la botella grande, la pescuezona, con el licor bendito. Eso de la mula o de la cuarta era de acuerdo al bolsillo, ¿no? O a veces uno decía, no, vamos a tomarnos una cuarta o una mula, pero terminábamos a veces, como éramos algunos, terminábamos consumiendo un poco más y los de los vasos de vidrio que eran pesaditos, ¿no? Había unos más livianos, otros más pesaditos. Tenían su ritual también para la gente que era más asidua, les daban los más pesados, los vasitos más pesados, se sentían como más empoderados en el lugar. Entonces, todo tenía su sentido, tenía su forma de tratar el aguardiente, de cómo se lo tomaba y cómo se degustaba. Antes de ir a las cantinas que eran las huecas, que eran como huecas existentes, conversemos sobre esas cantinas que eran tradicionales y populares en Puerto Viejo. Yo encuentro cantinas desde comienzos del siglo XX en las que son promocionadas incluso por los periódicos de esos tiempos. Pero hablemos ya de los años 60
donde las cantinas tradicionales fueron conocidas y entre ellas tenemos la de Carlos Ciro Cedeño y la de Diego Vázquez. ¿Qué recuerdos tú tienes acerca de ellos? ¿Los conociste? Claro que los conocí porque era un poquito más lejos de donde yo vivía, pero nosotros nos aventurábamos por esos lugares y Carlos Ciro Cedeño siempre estaba, había bastante gente que iba ahí a tomarse sus tragos, ¿no? Uno decía, vamos a tirarnos un pepo, ¿no? Y, y acá, y al lado más acá, al frente de la policía, que quedaba la de Diego Vázquez, Diego Vázquez, en toda la esquina. y era una tienda también ahí. Y era bien bonita porque era de madera, de tabla, ¿no? Tenía como tenían todas las casas antes, tenían esos pasillos hacia afuera de madera. Esto La entrada, significa, Julio, de que no eran cantinas propiamente, sino tiendas de comercio, tiendas de abarrotes, donde se bueno, vendían ciertos bueno, alimentos, pero sí, que bueno, allí, sí, dime. ahí era una tienda, ok, se expendían, se podría decir, se expendían productos, pero era una cantina porque los que iban ahí iban era a tomar, ¿no? A tomarse su aguardiente. Y esa cantina, yo me acuerdo que me contaba mi papá, yo no estuve ahí, fue famosa un tiempo porque ahí estuvieron los Panchos. Los Panchos estuvieron ahí una noche y me explicaba, mi viejo me explicaba que don Diego Vázquez aceptó que fuera la gente, porque fue bastante gente, porque un señor que él era, se llamaba Cristóbal Azúa Robles, que él era presidente del municipio de Puerto Viejo, o sea, en ese tiempo no había alcaldes, sino presidentes, y este señor estaba enamorado de una chica que estaba en un internado donde las Marianas, una chica de Chone creo que era, que se llamaba Rosa Ercilia Andrade Macay. Y él, este señor, Cristóbal Azúa Robles, estaba enamorado platónicamente. Y una noche que se presentaron los Panchos en el Teatro Victoria, Pero los que panchos era originales, Gil Navarro los y Avilés. claro, pues eso es en los años, hace 40 y pico de años. 49, Don Arturo, 50 fue. sí, don Arturo Villafuerte los llevó y los presentó ahí en Puerto Viejo. Y yo me acuerdo que la gente después hablaba que más gente había afuera que adentro porque no entraban, pues, todo el mundo quería entrar, adentro lleno y afuera había más gente. Creo que tuvieron que hacer unas 2 o 3 presentaciones para que lo pudieran escuchar. Entonces, este señor, en una de esas presentaciones, los contrató para un sereno. Y la noche que iban a dar el sereno, se fueron a tomar unos tragos a donde Diego Vázquez y a ensayar ahí las canciones que se iban a tocar esa noche. Y ahí esa cantina se hizo famosa por esa noche que estuvieron los Panchos. Lamentablemente no existen registros fotográficos acerca de la presencia de los panchos en Puerto Viejo, de esos panchos tan admirados, tan queridos de esos tiempos, allá en la década, inicio de la década del 50, que fue presentado en el Cine Teatro Victoria por Arturo Claro. Villafuerte. Y que se dicen que el contrato también fue cierto porque fue una serenata galante que se le dio a una chica. Sí. Tú denuncias un hecho muy importante en la historia de Puerto Viejo. Pero volvamos a la situación de las cantinas de estos dos señores, porque había la particularidad especialmente de Carlos Ciro, donde más se acudía la gente a echarse su pepo en horas de la mañana, 10, 11 de la mañana, o si no a las 4 de la tarde, pero era lugar donde nadie te hacía relajo, porque el primero que hacía relajo o empezaba los escupitazos en el suelo, tengo referencias de que don Carlos Ciro era prácticamente
una prohibición y una expulsión inmediata que se daba del lugar. Bueno, él era él imponía él le ponía énfasis en la cultura, no en la armonía, en que la gente se divirtiera sanamente, a pesar que era el aguardiente que a última hora podía tornarte eufórico o podías tener una mala reacción. Él siempre trataba que la gente que iba ahí estuviera tranquila, contenta y que podían llegar. Y de cualquier clase de índole, ¿no? Social, llegaban ahí. Pero él siempre imponía lo que él quería para su negocio. Pero había ciertos tipos de aguardiente. El aguardiente de fábrica, el de caña o el de monte. Y en ese sentido también valía el aguardiente de acuerdo a los grados que tuviera. Había aguardiente que quemaba las entrañas, que quemaba las tripas y se botaba hasta fuego por la boca. Y en esos tipos de grado y en esas calidades, ellos también vendían ese aguardiente. Claro, había diferentes. Yo me acuerdo que a veces, yo tenía unas tías que eran enfermeras y trabajaron en la primera clínica que hubo en Puerto Viejo, la del doctor Palacio, ahí al frente del Parque Central. Y después ellas fueron a trabajar allá al hospital. Las llevó el mismo doctor Palacio, las llevó al hospital Verdi Ceballos ahora. Y ellas usaban alcohol para hervir las jeringuillas, ¿no? Y cuando, cuando no había ese alcohol, íbamos a buscar aguardiente, porque el más alto grado, sí. El Entonces, de 70 grados. sí. Ahora, mi papá era el encargado de conseguirle a mis tías el aguardiente, el de más alto octanaje, porque mi papá era amigo de estos señores que trabajaban en el estanco. Había un señor cedeño que era de la avenida Manaví, un gato, no me acuerdo el nombre ahorita de él. Él siempre cuando decomisaban, no, porque decomisaban del mejor siempre. Y él le llevaba a mi papá para que él tuviera, que era precisamente para regalarle a mis tías. Entonces, y si no había en la casa, teníamos que ir a buscar donde Diego Vázquez, ahí era donde se podía encontrar, o donde Carlos Ciro, el de mejor calidad, ¿no? Claro, se lo ponía en el recipiente donde se hervían las agujas, se Sí, echaba el aguardiente de 70 grados, se encendía un fósforo y encendía porque era alcohol casi puro, ¿no? sí, Y puro, sí. muchos gustaban de eso. Y venían también, en esos tiempos también se vendían por galones, más era por galones que por litros, y también las damajuanas o las mamajuanas, que eran Sí, garrafones de 20 litros forrados de mimbre, forrados de bejuco, ¿no? sí. Eran de un material hule, y forrada, ¿no? Parecían un saquillo, pero era de hule. Aparte de estas cantinas, hubieron otras que también fueron muy populares, como la del señor Largacha, José Largacha, que se encontraba en toda la esquina de la Córdoba y Ricaurte, y que vendía ceviches también. Ahí vendían ceviche, sí, y especialmente de concha, yo me acuerdo. Y ahí hay algo que, esto también me lo contó mi papá una vez, porque ahí en la esquina paraban mi papá porque había una ruleta. Mi papá le gustaba jugar ruleta y en las fiestas que duraban por semanas, esas ruletas no venían por un día, 2 días, se quedaban semanas, a veces hasta meses. Había una, dos ruletas ahí afuera. Y mi papá cuando estaba ahí, él se daba cuenta que los borrachitos que le decía, paraban ahí donde Largacha, entraban y se tomaban sus pepos. Dice que a veces nomás pasaban, pero se paraban al frente y lo saludaban al señor Largacha. Y cuenta la historia, dice él, que cuando ellos lo saludaban, Largacha les anotaba una cuarta, ¿no? Les anotaba en un cuaderno, sin haber consumido nada, porque nomás era desde afuera que lo saludaban. Pero también allí donde el señor Largacha, yo recuerdo, de que había un cuartito al interior donde se jugaba naipe.
se jugaba el rooming, se jugaba el póker, porque eran juegos tradicionales en esos tiempos y con apuestas de plata. Allí Claro, entonces quienes iban tenían su reservado donde se comían su ceviche, se echaban sus buenos pepos y salían con plata y algunos descachilados, como les decíamos, ¿no? sí. Sí, casi en todas las cantinas siempre había juegos de naipe. Y ese Eh, juego de naipe era mucho más continuo al frente de la cantina del señor Largacha, ese viejo caserón donde funcionó y todavía sigue funcionando, pero ya moderno, el cuerpo de bomberos. ¿Te acuerdas que en la parte de arriba, en la segunda planta, se jugaba naipe, había una tienda, bueno, había ahí un kiosco, ¿no? habían como 6 mesas arriba, siempre con jugadores, jugando naipe, ¿no? Venían de todos lados, pero siempre en gallada. Por ejemplo, yo iba con mi gallada ahí, íbamos a jugar naipe porque Pero ahí nos también a echar trago. también, claro, pero ahí nos amanecíamos, porque ahí estábamos seguros. Bueno, en ese tiempo por todos lados era seguro, pero ahí estábamos en el centro y ahí nos amanecíamos. Eh, a veces jugábamos rume, ya después con el tiempo la gente se vició tanto que aprendieron a jugar póker y apostaban más. A mí la verdad que el póker no me gustaba por eso de las apostaderas. A mí me gustaba disfrutar del naipe, pero ahí era en todas las mesas. Entonces había la gente que iba a ver jugar a los Los otros, pero mirones. los mirones. Entonces les decían que tenían que ser ojos secos, que no, porque a veces no. Hacían- y, y había mucha gente que escogía la mesa y decía, no, yo voy a ver jugar esto de acá, porque había que saber pues jugar para poder ganar, ¿no? Y, y a veces se daba el caso, como tú dices, los que ganaban, invitaban a comer ahí, pues, a los que estaban alrededor de la mesa, los invitaban, Pero porque aparte de este espacio de ahí del cuerpo de bomberos, de donde Largacha, también recuerdo otro lugar que era el del señor, no sé si no recuerdo, pero estaba en la calle Pergogual, casi haciendo esquina con la Olmedo, frente a donde el señor Fernández, que tenía una distribuidora de llantas y de repuestos automotrices. bueno, por ahí quedaba Olmedo Farfán, quedaba por ahí. Creo que era un señor Gines, Bueno, yo, era de los que yo, tienda cantina, bueno, de y los se que yo me, jugaba mucho naipe allí. por ahí yo me acuerdo era de este señor Olmedo Farfán. ¿Ya? También había por ahí eh, otro señor que se llamaba, ¿cómo es que se llamaba este señor? Había un señor que le decían Cuchara también, pero Cuchara. eso, sí, Cuchara, pero eso era más allá para después del mercado, para allá, pero por la Perú. Y que era famosa esa cantina porque ahí este señor, yo no sé si él era interioriano, no, si venía de Quito, de dónde venía, porque él tenía un radio ahí, porque las cantinas no tenían aparatos de música, tenían era radio. Radio, así es. Y él ponía la radio Quito, porque ahí siempre se presentaban artistas en vivo. Pues en ese tiempo, los dúos, los Naranjo, todo eso, ¿no? Los Trompudo Montesel, todo eso, y él los tenía ahí. Él tenía un radio AM potente que cogía todo eso. Entonces, la gente le gustaba esa música y se iban por allá. Eso quedaba ahí por la Perual, ahí por al lado de Raúl Marín, por ahí, ¿no? Hubo también otra cantina que fue muy especial, muy particular. ¿Te acuerdas de la gallera? La gallera que se encontraba allí en la calle Pemoreira Sí, y Chile, sí, metida hacia el fondo. sí, A los lados de esa gallera también hubo una cantina sí, de un señor que le decían comisario, donde además comisario. del póker también se jugaba ese juego prohibido que dejó en la miseria a muchos, que era la pinta.
La Pinta. Bueno, ahí había sí un sitio ahí que había unas villas también. Ahí se jugaba la pinta, era la parte de, adentro, ¿no? Había los que jugaban la pinta iban allá adentro. Ahí había, por ahí también tuvo, no sé si fue el Mocho Olor, que originalmente tenía su cantina allá en la calle Rocafuerte antes de llegar al hospital. Él puso una sucursal ahí por ahí. No sé si era él o no, pero por ahí estuvo el Mocho Olor también, así mismo, y ahí jugaban pinta y buen aguardiente. Y me acuerdo que afuera también en los domingos ponían una tortuga y le abrían la pena. Una de las Y, cantinas también tradicionales conocidas en Puerto Viejo fue la de Bolita Costa, si no me equivoco. a ver, Marcos Acosta sería ese, porque habían, dos, habían dos Acosta. Rico Acosta que quedaba ya en la Sucre entre Espejo y Juan Montalvo. Y Marcos Acosta que quedaba acá en la Pedrogual entre la Rocafuerte y Espejo. Pedro Puede, Gual y Rocafuerte, sí, casi esquina. sí, casi, ya ese era Marcos Acosta, ¿no? Fue conocida también, esa cantina fue conocida porque allí llegaban, subrepticiamente escondidos, llegaban los de la banda de Taura. Los Allí Tauro, sí, llegaban, sí, Pancho Cedeño, Pastor Tuárez, sí, a ese espacio. ya, sí, sí. Sí, Y yo era me una, acuerdo. pero a pesar de todo ello, era una cantina muy tranquila. Sí, Era sí. una cantina que no se ocasionaban relajos ni se escuchaban situaciones de acciones negativas. Uh-huh. No, por lo general siempre la música que se escuchaba, que eran los pasillos, mantenía a la gente tranquila, más bien nostálgicos, melancólicos, ¿no? Y, y, y yo me acuerdo después con el tiempo, a veces uno con una amiga y a mí me gustan los pasillos y a veces les hacía escuchar una música de esa, ay, si no pongas esa música, que esa música es de borracho. Y le digo, no, le digo, esta música no es de borracho. No, dice, si en la esquina de mi casa había una, un salón o una cantina y eso era lo único que se escuchaba ahí. Claro, puede ser la música, ¿no? De esos tiempos, la música ecuatoriana. Entonces, pero para ellos, para ella, no les gustaba. Una de las cantinas que recuerdo que visité ya en la universidad, pero que por mi cercanía tal vez al lugar donde vivía, fue el Palatino de Sixto de Artemio Bravo, que se encontraba en la esquina de las calles Espejo y 10 de Agosto, el Palatino. Bueno, yo me acuerdo del Palatino cuando era un bar de un señor Balda que lo administraba. Me imagino que antes ha de haber sido una cantina, pero cuando yo frecuenté por ahí, ya era un bar. ¿Qué Ya había. cantina te impresionó más? ¿Qué cantina tú recuerdas con mayor afán, estimado Julio? Bueno, nosotros íbamos de novelero a las cantinas, nosotros no éramos de cantina, porque ya ya llegó la etapa en que nacieron los bares, ¿no? Después de las cantinas ya llegarán los bares, porque nosotros sí íbamos, pero de noveleros, el que iba a la cantina era se podía decir los que eran un poco mayores que nosotros y les gustaba el aguardiente, así 100%, ese era el que iba ahí, ¿no? O el que no podía consumir otro licor y tenía que consumir aguardiente, no, pero esos eran los que iban y tenían sus preferencias, ¿no? De esta cantina a la otra. Nosotros íbamos de novelero, pasábamos por aquí, por allá, y esa era la forma de disfrutar a veces de una cantina, ¿no? Así es, Julio, pero la pregunta iba dirigida es, ¿cuál fue la cantina que tal vez tuvo una mayor
presencia contigo, la que tal vez causaba un poco más de convocatoria en esos tiempos, allá por los años 60, 70 especialmente? Mira, nosotros hubo un tiempo que frecuentábamos la gallera, ahí en la calle que quedaba allá atrás, en la calle Chile y Francisco de P. Moreira. Allá adentro quedaba una gallera y afuera, más afuera, había una cantina. Y nosotros a veces llegábamos temprano antes que comenzara a funcionar la gallera y nosotros ahí nos tomábamos unos aguardientes con los amigos, ¿no? Y, y por mucho tiempo sí parábamos ahí, pero era porque ya de ahí seguíamos a la gallera. Comprábamos una mula o una chata y seguíamos a la... Pero esa era la única razón, no era por ninguna otra cosa. Olmedito Farfán, ¿te acuerdas de él? Olmedo Farfán con sus villas, con sus tragos. Claro, Olmedo Farfán, ese era en la calle Perugual, ¿Por qué lugar más o menos? por la esquina del... Eso se llamaba El Riconcito Alegre, yo me acuerdo. Y él era especialista en la música de los embajadores criollos. Esa es otra cosa. Los que les gustaba la cantina escogían sus cantinas también de acuerdo a la música que ponían, ¿no? O sea, en las radios, que eran en las radios. Entonces ellos, habían radios que a cierta hora tenían un programa de JJ Jaramillo, de los embajadores criollos. Entonces, Olmedo Farfán se especializaba, yo me acuerdo, con música de los embajadores criollos. Pero con respecto a las cantinas con música, hubieron lugares muy especiales aquí. Por ejemplo, ¿te acuerdas de esa pareja que después se separó como Ramón Virgilio Parga, conocido como Gamarrilla, y doña Digna Farfán, con el Estambul en el San Pablo? ¿Te acuerdas de ellos? Donde la Claro, música era muy especial y selecta, ¿no? claro, ellos en un principio estaban, el Mico Camarilla con Digna Farfán estaban cuando estaban juntos en la Córdoba. Estaban en la Córdoba entre la Rocafuerte y Espejo. Estaban por ahí. Y después que se separan, ya Digna Farfán se va al San Pablo, ¿no? Y se hace famosa porque tenía buena música también. Y ella por muchos años lideró esto de las cantinas allá en el San Pablo. Y en ese tiempo en San Pablo no era peligroso, tú podías ir ¿no? y pasar una noche bonita y llegar vivo a tu casa. Lo mismo era con el Mico Gamarrilla, porque Sí, tenían buena música, porque bien, sabían de música. ellos sabían, claro, esos sabían del negocio, ¿no? Y Tú me mencionabas y me hacías referencia a otras cantinas que fueron populares también en sus momentos, como la de Samuel Polanco. ¿Te refieres a ese Samuel Polanco, a la familia de Samuel Polanco, jugador de liga, que falleció prematuramente? claro, el papá de él, que quedaba ahí en la Ricauter y Alajuela, por ahí quedaba, en una esquina. No era muy grande, pero la gente, o sea, ese señor sabía bastante de deporte también, entonces, y la gente, tú sabes, los futbolistas en ese tiempo les gustaba el aguardiente, más que ahora, entonces, ahí se reunían gente que sabía de fútbol y sabían de boli, de esas cosas, entonces, de índole, entonces ahí se tomaban sus buenos pepos. Mira, cómo cada cantina de todas maneras tiene sus particularidades porque está referida a lo que es música, está referida a lo que es deporte, está referida a diferentes tipos de particularidades, ¿no? Por ejemplo, Sí. me nace la pregunta, Armando Ceballos, tú me decías de que también tuvo una cantina, pero nos estamos refiriendo a Armando Ceballos, El él papá, mismo o el papá de Armando Ceballos, el que es pintor. a ver, yo creo que
Puede ser, porque quedaba ahí en la Rocafuerte y Bolívar. Yo creo que es de esos Ceballos de ahí de la esquina, sí. Yo no sé si es el papá de Armando Ceballos, el doctor Armando Ceballos de ahora, ¿no? Pero esa cantina se llamaba El Diablo Rojo. Y yo me acuerdo que tenía un letrerito ahí, porque yo pasaba por ahí caminando donde mi abuela, que vivía más allá, y había un letrerito ahí con un diablito pintado en rojo, con unos cachitos. Un letrero pequeñito, pero ya todo el mundo conocía el Diablo Rojo. Y ahí había buena camaradería. Ahí siempre había, eso es lo que yo escuchaba de la gente, decía, no, hay buenas conversaciones, ¿no? Buenos temas. Armando era una persona educada, ¿no? O sea, preparada y siempre buscaban los temas para poder pasar el momento. Es que otra de las particularidades de quienes administraban, eran propietarios de las cantinas, era la seriedad y pulcritud con que manejaban también sus negocios. Exigían respeto, imponían respeto. Uno de ellos, por ejemplo, José María Junquino, un interioriano que llegó también a Manaví, se quedó y y puso ese negocio. ¿Qué recuerdas de él? ¿Tú conoces algo de él? Bueno, eso era ahí por el Coliseo. Cuando yo conocí, yo iba, por ahí había un señor que arreglaba zapatos. No me acuerdo si el señor también era interiorano, pero era amigo de del señor de Junquí. Y yo llevaba los zapatos de mi casa, los llevaba a arreglar ahí donde el maestro de las 3L, me acuerdo que era, se llamaba. Y ahí al lado por ahí quedaba la cantina. Y a veces mientras esperábamos los zapatos, porque los zapateros siempre te decían, venga mañana, y cuando ibas recién lo buscaban del montón de zapatos y comenzaba a... Y entonces me iba yo ahí a de Junquí. A veces veía personas mayores que mí, pero amigos, y por ahí conversábamos algo mientras esperaba yo los zapatos. Sí, era bien concurrida, sí. Y en el alrededor del mercado, porque nos estamos quedando cortos con el mercado, porque el mercado siempre también fue concentrador tal vez de cantina y concentrador de borrachos, porque era el lugar obligado de reunión de toda la gente. Ahora es solamente los días de feria, pero antes eran mañana, tarde y noche, y más de noche que de tarde o de mañana. Claro. Cuanto todos concurrían, por cuanto era el centro de la ciudad, estaban las fondas, estaban las tiendas, el mercado permanecía abierto las 24 horas del día, y también en ese mercado aparecían los trasnochadores que iban No, a matar ya sus ansias de borrachera con un buen caldo de hueso, bueno, de cualquier tipo de comida. ¿Qué cantinas habían alrededor del mercado? Del yo mercado me, norte me refiero. sí, yo me acuerdo que cuando nosotros íbamos después de un baile a comer ahí por el mercado, ahí al lado de Vaca Brava, que le decían Vaca Brava, que yo no me acuerdo los nombres ni apellidos. Raúl Menéndez. Bueno, Raúl Menéndez. Ahí había uno, Chilán, había Pero una, una cosita, a Raúl Menéndez le pusieron el apodo por la mamá, porque a quien le dice que le decían Vaca Brava era la mamá. ah, ya, Y bueno, todos ellos cogieron el apodo de ahí en adelante, ya, especialmente Raúl Menéndez, que atendía el negocio, ¿no? ya. Entonces ahí habían una del lado izquierdo que era de Chilán, y para el lado derecho había una de un señor Pancho Arau, que le decían Pancho Calé. Había otra cantina. Esas son las dos que yo me acuerdo, y que la de Chilán siempre había más borrachos, y que si tú pasabas por ahí te daban y te pedían para que dejara pagar. O sea, pagabas el trabajo que te Sí, daban. sí, sí. Pero Entonces, dime, esas cantinas eran las huecas. bueno, ahí por lo general tomaban los que trabajaban en el mercado, los que llegaban al mercado, o los borrachos que ya no tenían ninguna cantina abierta, se concentraban ahí, porque especialmente la de Chilán siempre estaba abierta. Es decir, que podríamos decir que eran las cantinas de mala muerte, donde
el piso era de tierra, no había tabla y si había tabla no importaba, el escupitajo se iba por allí, el gargajazo sonaba en las paredes, el rincón donde se orinaba y que a todo el ambiente lo llenaba de malos olores. Ya. Era por lo general los cargadores, los que trabajaban cargando, ahí se iban a tomar sus tragos ahí Y a era Luchena. aguardiente puro, allí no había cerveza. Ahí no, era puro aguardiente. En ese tiempo la cerveza no se vendía mucho en las cantinas. Ya cuando se hacen bares en las cantinas, ahí que comienzan a suavizar la cosa y se sirve y se expende la cerveza. Pero hacia el sector también, un poquito saliéndose ya por los puentes, habían otras cantinas. Una de ellas recuerdo que era muy conocida y que es muy nombrada en los escritos de algunos cronistas, de algunos historiadores y comentaristas de estos campos, que fue el bar Posaonda. Claro, al otro lado del puente, el puente Chile, del puente de Alambre. Ahí uno bueno, si ya no tenías en el centro donde tomar, te ibas allá, ahí eso estaba abierto 24 horas. Ahí tú ibas, comías y seguías chupando. Julio, yo no sé, yo pude pasar, yo tuve tiempo para pasar por ese puente de alambre, que era un puente que parecía una hamaca. Sí, Los condenados amigos con los que íbamos a veces nos dejaban pasar a nosotros primero o dejábamos que pasara. Uno de ellos, de nosotros, dejáramos que pasaran y le empezábamos a mover el puente, ¿ya? Y tenían que agarrarse como pudieran de los alambres y de los y de las cañas para no caerse al río. Yo me pregunto cómo la gente, muchos de los borrachos, porque era una hueca especial, allá nadie los buscaba, cruzaban ya borrachos, cruzaban ese puente que se movía como hamaca. claro, ni sentían, pues si iban borrachos, pero no sentían. Y si tú no encontrabas a tus amigos, si los perdiste después de una jorga por el centro, tú te ibas ahí los encontrabas. Si es que habían seguido chupando, ahí estaban, ¿no? Porque ahí uno iba y se comía su ceviche o cualquier otra cosa y seguía, pues, ¿no? Seguía hasta el mediodía. Tú tienes que haber conocido y tienes que haber sido un asiduo de esos lugares porque allá fuiste a vivir. Allá en ese espacio de la América, por Puerto Rico y atrás de todo ello, se estableció allá un salón de la familia Galarza. Ah, claro. ¿Lo Mira, conociste? ¿Recuerdas de quiénes eran? ese salón del señor Galarza originalmente estuvo en la calle 9 de octubre, de, pasando la Rocafuerte, así como quien va para allá, para San Pablo, ahí quedaba Paco Galarza. Y ese señor era bien estricto con sus clientes, no permitía ni malas palabras ni nada de eso. Y peor un relajo. Y el que hacía algún relajo o algún problema nunca más lo dejaba entrar. Eh, y, y ahí al frente de él había otro que era una cantina también. Y, y ahí iban los que ya no podían entrar donde Paco, bueno, dice, vámonos acá al frente, donde Robles se llamaba, y terminaban donde Robles. Ya después, Paco Galata se muda de ahí y se va ya por la universidad. Ahí terminó eso, al frente de los terrenos de la universidad, ahí terminó Paco Galarza. Y ahí se daba la particularidad que había una puerta con candado. Para entrar ahí tenías que llamar y si te veían que eras una buena pinta, te dejaban entrar. Si no, no. Y una vez que entrabas, volvían a poner candado, ¿ya? Y iba uno ahí con el cuento de comerse un ceviche, pero ese ceviche demoraba porque lo preparaban al instante y tenías que tomarte 2, 3 cervezas. Ahí casi no había aguardiente, ahí ya era cerveza. Es Eso ya decir, fue, un lugar de otra calidad. sí, ya eso era ya cuando las cantinas ya estaban desapareciendo, porque las cantinas, la gran mayoría de ellas, las que tenían sus buenos nombres, malos nombres, lo que sea, fueron desapareciendo porque fueron naciendo los bares, ¿no? Que fueron la continuación de las cantinas.
lugares de reunión, ya no había tanto aguardiente, era cerveza, ¿no? Así se fueron extinguiendo las cantinas. Claro, las sociedades se desarrollan, se tienen otros espacios, se viven otros momentos, ya el pudor empieza a, a presentarse en la gente ante sus relaciones sociales. Recuerdo ahí en la calle Espejo y Sucre, en toda la esquina, donde se vendían ovos, mangos encurtidos, con grosellas también. Ahí también había una cantina de doña Eudocia. Eudocia Mendoza, creo que era. Sí, Doña, sí, ahí se vendía aguardiente también, ahí vendían las mulitas para llevar y todo. Y nosotros sí alcanzamos a disfrutar ahí de los mangos y del aguardiente porque nos parábamos ahí a esperar que salgan las chicas de las Marianas. Eso por los años 66, 67. Y pues ahí paraban las chicas también a comprar sus grosellas curtidas y eso. Y nosotros también compramos mango con sal y una cuartita de aguardiente. un lugar en el que nunca pude tomar una cerveza, a pesar de que muchachos en el colegio, cuando nos escapábamos del colegio o ya salíamos del colegio, para ir a la esquina del Parque Alfaro, de la Plaza Alfaro, del Parque Alfaro, a esperar la salida de las chicas del colegio Puerto Viejo. En toda la esquina estaba un billar. ¿De qué lado? En la esquina del Colegio Puerto Viejo sobre la calle P. Moreira. Ya. Bueno, ahí, bueno, pero que, ok, Pero ahí no vendían cerveza ni vendían licor, solamente eran billares. ya. Ahí sí había unos billares, ahí era que uno mataba el tiempo hasta que salieran las chicas, sí, sí me recuerdo. ¿Qué otros tipos de cantinas recuerdas tú, Julio, en tus tiempos que hayas conocido? Bueno, una por la que yo siempre pasaba era porque yo caminaba por ahí, de donde mi abuela, ya cuando nos mudamos allá a la calle América, caminaba por ahí, una que quedaba ahí en las cuatro esquinas, le llamaban la Tigrera. Ahí había borracho que daba miedo, de toda clase. La, Pero te estás olvidando de alguien, de, de los hermanos Pisco, de Colón, que estuvo precisamente en la Córdoba y en la Olmedo del Córdoba, el restaurante que era. bueno, era Cantina Restaurante de Colón Pisco. Era la de Colón Pisco, sí, ahí paraban cualquier cantidad. Bueno, por lo general eran gente que trabajaban eh, haciendo cualquier labor, o sea, si eran electricistas, qué sé yo, ahí paraban. Y si tú necesitabas un electricista, ahí lo encontrabas. Y ahí chupaban. Otro lugar que también se me viene a la mente es aquel que se encontraba a los lados de Renato Chonlón, el chino Chonlón, que vendía sándwiches, unos sándwiches exquisitos, y a los lados había también una huequita donde se tomaba trago. Entre Renato Chonlón y el señor Largacha. Bueno, sí, ahí había un sitio, pero no era muy concurrido. Ahí lo que más, donde la gente más concurría era donde Renato, a los sándwiches. Porque a donde sí iban era allá a la esquina, donde Largacha, ¿no? Allá sí esa era la cantina, ¿no? Julio, se nos está quedando un lugar muy especial, un lugar que existe y que ya tiene más de 70 años, que primeramente fue un kiosco de ventas de frituras y que poco a poco fue introduciéndose el aguardiente y la cerveza, el bar 6 de diciembre. Ah, ya, ese era de don Diocles Palma Farfán. Ese, ese señor y su esposa tuvieron era cantina en un principio, después de que la señora se dedica a hacer corviche y se conoce famoso por los corviches. Pero ahí era una cantina, pero bien bonita, bien puesta.
Yo siempre caminaba por ahí porque mis tías trabajaban ahí arriba en la, en la clínica del doctor Palacio. Entonces yo siempre pasaba por ahí y todo bien ahí siempre fue y todavía los hijos mantienen ese mismo lema de ahí la gente va a rememorar los tiempos de antes, van ahí todos los días, a cualquier hora paran ahí y hay buena música y buena conversación y muchos políticos de izquierda comunistas hicieron su nido ahí también, ¿no? Raúl Palma me decía en algún momento de que se habían llegado a vender hasta 1000 corviches en un día. ¿Cuántos? Hasta 1000 corviches en un día. Puede ser. Que era tan conocido y tan deseado ese corviche que Portoviejo concurría masivamente todos los días a comer corviches allí en ese lugar. Era, Pero las cantinas siempre han sido un lugar especial en Portoviejo. Las cantinas tuvieron su momento, tuvieron su apogeo. El obispo Schumacher allá en el siglo XIX, antes de irse de Portoviejo huyendo del alfarismo, dijo de que Portoviejo tenía el mal de los españoles y de los europeos de baja calaña, porque en cada esquina había gente echando trago, en cada esquina había gente echando aguardiente y perdiendo el tiempo en cosas vanas. Portoviejo en sus momentos fue esquinero, fue de galladas, fue de mucha relación social, fue un pueblo con mucha actividad en sus momentos y que ahora los recordamos gracias a esas crónicas que nos han escrito antes. Tal vez se te quede, y como se van a quedar muchas cantinas, Julio, pero tal vez quieras referir a algún otro espacio de cantinas que tú recuerdes. mira, yo, yo cuando joven, yo escribía poesía y yo siempre, mi mamá siempre me decía que a ella le gustaba como yo escribía. Le digo, ¿y de dónde viene esto? De esta vena de la poesía. Entonces ella me dijo, mira, Vicente Amador Flor Cedeño era familia de la mamá de mi mamá, ¿no? Mi abuela era Cedeño. Entonces dice, por ahí puede ser, me decía ella. Entonces, en uno de esos viajes yo ya vivía acá en Estados Unidos. Esto ya fue después que yo regresé y quise conocer más de cerca a Vicente Amador Flor. Y yo lo veía que siempre entraba, llegaba como a desayunar, yo creo, ahí donde un hijo de él, ahí en la avenida Manabí y Quito, el doctor Armando Flor, creo que se llama. Y de ahí yo lo esperaba que saliera de ahí y yo me presentaba y ya le dije quién era yo y todo, todo, todo. Y nos íbamos, me dice, bueno, yo me voy para mi casa ahorita. Dime tú que él salía de ahí como a las 10 de la mañana. Y yo me iba con él. Y llegando ahí a la calle por la avenida Manaví, a la calle Alajuela, hacíamos una derecha como para el mercado de ahora, ¿no? Y por ahí había cualquier cantidad de cantinas chiquitas. Y él entraba en cada una de ellas. Y es verdad lo que tú alguna vez me dijiste, que él escribía y votaba los papeles con las cosas que él no le gustaban o le gustaban, yo no sé. Pero sí, él sentaba y pedía una servilleta, pedía un papel de despacho y él siempre cargaba una pluma y escribía y hablaba, conversaba con la gente. Él casi no hablaba en la calle con nadie, pero allá adentro sí hablaba con la gente. Se identificaba con la gente que estaba allá adentro porque a él le gustaba el trago. Y ahí íbamos de cantina en cantina por ahí. Salíamos allá por la Córdoba, cogíamos la Pedro Gual otra vez, después la calle 18 de octubre. Bueno, si acá salíamos a las 10 de la mañana, a la casa de él estábamos llegando como a las 12, 12 y media, que ya él llegaba ya al frente del parque, que era donde él vivía ya en ese tiempo. Y pasaba también por el barrio de él, original, que se llama el barrio del Encanto, que era ahí en la Córdoba, entre la Peruá, la 10 de agosto y la Salvador Allende. Por ahí él nació ahí al frente de Venancio Larrea.
por ahí él vivió muchos años. Entonces, yo anduve en todas esas cantinas, pero no tenían nombre así, un nombre rembombante, algo que diga que me pueda acordar, pero eran pequeñas cantinas. Y eso sí lo disfruté algunas veces con él y llegamos a tener una bonita amistad y de eso siempre hablo con, con el hijo de él, Eudaldo. Bueno, ¿Ya? Hidalgo, el poeta. El poeta mezquino, que le dice, Lester María le dice el poeta mezquino, porque no se quiere presentar, nunca quiere ir a donde lo invitan. Y A entonces, pesar de que su poesía es muy buena. Estamos muy, llegando al final de este programa y qué bueno sería seguir conversando con Julio. Y lo vamos a volver a hacer. Hay muchos temas que se quedan en el aire, hay muchos temas como los personajes de Puerto Viejo, esos personajes que nos recuerdan y nos traen tantos recuerdos maravillosos. Personajes populares como el loco Paco, Paco Salazar, el mismo Ecuador Solórzano, y otros que también los conocimos y que son muy recordados por nosotros. ¿Te acuerdas de La Lora, la Nando lora. volando abajo, ¿ya? De Matute? De un sinnúmero de personajes que forman parte de la historia de Puerto Viejo, de nuestra historia. Tus palabras finales, Julio, estamos con el tiempo. Lamentablemente, siempre una hora es muy corta para hablar de estos temas. Bueno, la verdad es que me ha gustado recordar contigo esto de las cantinas, porque fue una época casi que ya cuando antes de venirme yo a vivir a los Estados Unidos y después regresar, cuando ya después regresé ya casi no existían las cantinas y comenzaron los bares. Y los bares tienen otra época también que algún día podremos hablar. Yo te agradezco mucho por haberme invitado a este día a hablar sobre. Gracias, Julio. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado Julio de Mera Rodríguez y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Daniel Valdivieso Solórzano y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días.